podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente con ustedes en este subprograma. Me da mucho gusto volver a saludarlos y saber de ustedes. Es una cosa, como lo he dicho siempre, de que conectas con lo que estás hablando y pensando siempre en que le puede ayudar a servir a alguien lo que se comenta aquí. Y bueno, principalmente, como le he mencionado también en otras ocasiones, finalmente el objetivo de esto pues es que llegue mucha gente, que haya personas que se identifiquen, que haya personas que lo que se diga aquí lo puedan agarrar de enseñanza, de aprendizaje, y sobre todo son cosas que resuenan con uno, con las cosas que uno está haciendo, las cosas con uno las cuales se puede identificar y también puede decir, eh, me brinca o me resuena o me parece muy similar lo que estoy viviendo, lo que me está pasando. Entonces me sirve esto para aplicarlo en mi vida, también para darme cuenta de las cosas, si estoy haciendo algo muy bien, si lo estoy haciendo mal hay que corregir, si no estoy haciendo, por ejemplo, nada y debería de hacer algo, pues también aplica para todo eso porque finalmente son experiencias y cuando tú hablas con la gente, lo que sucede ahí es que hay un fenómeno que es, esto me llega a pasar mucho a mí, que por ejemplo, cuando tú eres muy auténtico, la otra persona ve tu autenticidad y de algún modo si por ejemplo tiene una máscara puesta o alguna situación, puede, aparte de identificarse, se ve también reflejado de que si está siendo, por ejemplo, falsa, esa persona queda en evidencia dentro de ella misma. Eh, se está dando cuenta que esa persona frente a ti no está siendo auténtica y esa la puede exhibir y le puede molestar. Así podemos poner muchos ejemplos, por ejemplo, cuando haces las cosas correctas, cuando eres ético, pues exhibes a los que no lo son. Cuando eres tolerante a las críticas, pues se ven exhibidos y expuestos todas esas personas que no tienen para nada tolerancia y que creen que su ley es su ley. Entonces también este tipo de cosas, los podcasts y si sigues un podcast o algún canal de YouTube o escuchas plataformas y tú dices, pues con ese yo me identifico por la manera en cómo habla, como dice las cosas, puede ocurrir, pues obviamente número uno, identificación, pues no es otra cosa que estás acorde y estás alineado con las ideas de esa persona. Muy probablemente te pudo haber pasado que dijiste en un momento, sí, cierto, eso también me pasa a mí. O sí, puede llegar a pasar que llegues a decir, híjole, pero ¿cómo es que esa persona sabía lo que me estaba pasando en el interior o esta situación parece que me lee la mente o que está al pendiente de mi vida? Y claro, sí, sin rayar en la obsesión dentro del terreno sano de las cosas, pues sí es una cosa muy padre, muy linda que podamos sentirnos, identificarnos, concordar con lo que decimos aquí, que lo sientas como una experiencia igual o muy similar lo que yo te estoy contando y que tú lo veas, por ejemplo, aplicado en tu vida diaria, que te abrume o que te sorprenda demasiado la increíble coincidencia de las cosas. Y si nos vamos por el terreno sano, pues claro, es muy, muy padre, muy bonito, muy agradable encontrarse a alguien que, por ejemplo, te puede inspirar, te puede
dar a las motivaciones que esa persona diga, tú digas justo lo que necesitaba, voy a agarrar estas herramientas y simplemente pues lo que voy a hacer, pues me voy a poner las pilas y voy a poner las cosas en práctica, en contexto. Entonces también es muy válido por qué la gente se identifica con los cantantes, por ejemplo, o por qué se identifica con los actores, con los artistas, con la gente o un grupo de gente que están unidos por una causa y cuando dan un discurso o cuando tú escuchas a alguien hablar de negocios y de repente esa persona comparte vivencias de su vida, de cómo fue que llegó ahí, que empezó desde cero, que no tenía ni para lavar un plato, ni para ir al baño público, tú puedes decir, verte en él y decir, cierto, yo también estoy pasando por eso, o pasé por eso y ahora estoy mucho mejor. Entiendo lo que dice, qué razón tiene este cuate o esta mujer al decir y al hablar sobre este tipo de cosas. Entonces dentro del terreno sano está muy excelente. Por algo la gente tiene ídolos, por algo la gente se identifica, por algo la gente lo agarra como enseñanza y también lo agarran a uno como un modelo a seguir. Yo creo que si no tuviéramos eso, creo que estaríamos perdidos, la mera verdad. Y también hay mucha gente sola, y hay que decirlo también. Mucha gente que necesita una guía y no sabe a quién acercarse. Mucha gente que está mal influenciada y busca un rayo de luz de esperanza de escuchar a alguien o que alguien lo escuche o que alguien lo guíe o la guíe. ¿Cuánta gente, cuántos niños no tenemos sin padre o madre que hagan esa labor? Y precisamente por eso voy a continuar en la segunda parte que habla de alumnos tradicionales, comparándolos con los alumnos actuales. Y no los estoy comparando de quiénes son más o quiénes son menos, porque cada época tiene sus porqués y sus retos. Finalmente, si nos estamos quejando de la generación de cristal, bueno, hay que tomar en cuenta que hubo una época donde todos fuimos muy fuertes emocionalmente y que nada nos tumbaba. Épocas como las que puse de ejemplo en el episodio anterior a este, que me remonté hasta la época virreinal, creo, y llegué hasta la invención del primer teléfono y también toqué la época del viejo oeste. Me voy a esas épocas para poder ilustrar lo que estoy hablando y a qué me estoy refiriendo con estos ejemplos. Entonces, así en esas épocas, pues hubo fuertes lazos familiares, la familia era sagrada, los padres y las madres hacían sus labores. Obviamente, como todo, pues también había padres desobligados que le ponían una mano encima a la esposa o que no estaban en casa, nada más andaban en el alcohol y las fiestas. O sea, obviamente cada época hay de todo, pero sí se vivió un momento único con esas familias y esas épocas donde pues el tiempo así es, o sea, el péndulo se va para un lado, somos muy tradicionales, se va para el otro el péndulo y somos muy libertinos, luego otra vez regresa, se va para un lado y somos muy conservadores, se va otra vez para el otro y somos muy antisociables o no tenemos valores. Entonces, por eso quiero hacer esa aclaración para que no parezca que estoy a favor o en contra o que quiero minimizar una época o que quiera yo decir que porque ya estoy hablando, pónganle mal o estoy señalando muchos de los puntos negativos de, vamos a suponer que me estoy inclinando mucho para ese lado, pues de lo que son la época actual que está muy desvalorizada. Realmente no pienso hacer menos a otras épocas ni usar un tono desesperanzador para el futuro, porque realmente, como repito, pues tienen sus pros, sus contras, como todo, cualquier época, y pues el péndulo siempre se está moviendo, la historia va cambiando, y las cosas siempre
suceden por alguna razón. Se busca, la naturaleza busca un equilibrio, busca quizás el caos y del caos aparece la nada, de la nada surgen, hay el nuevo comienzo. Entonces son cosas pues misteriosas, cosas que a lo mejor ni nos vamos a poner de acuerdo, pero es bueno, es padre tocar ese tipo de temas. Y bueno, en el episodio anterior me remonté mucho como al pasado. Ahora voy a hablar de la época actual ya más en forma. ¿Qué me he enterado yo como maestro y qué cosas he visto yo en los alumnos? Pues primero que nada, yo les enumeré las principales razones por las cuales yo creía que estaba o está la situación actual como la vemos en las escuelas, donde parece que no hay respeto, donde los alumnos mandan, donde ya prácticamente la Secretaría, por las leyes que acaba de poner, ya parece que los maestros estamos muy desprotegidos, que de hecho es verdad. O sea, si siguen canales actuales de docentes, se hablan incluso de muchas situaciones, incluso padres que han ido a culpar a maestros, padres que han ido a golpear a maestros creyéndole más al alumno o molestándose por el simple hecho de que el maestro le llamó la atención a su hijo y ya hasta los andan golpeando ellos mismos, los andan hasta amenazando a los maestros. Y en escuelas donde me ha tocado trabajar, donde la directora, el director prácticamente dice es que yo no puedo hacer nada. Recientemente me enteré en una escuela que hubo por ahí, creo, un niño que llegó a, pues sí, ya ven cuando uno se estimula como hombre, ya ven lo que llega a pasar ahí, ¿no? Y esta persona, este niño, pues anduvo esparciendo eso. Obviamente no puedo usar un lenguaje explícito aquí en el podcast, pero ya me habrás entendido a qué cosa me estoy refiriendo que aventó. Entonces así, plenamente y en la escuela, hizo eso, se estimuló, y pues lo que hizo prácticamente fue eh, esparcirlo. Estoy buscando la palabra para poder decirlo de tal manera que no suene vulgar o muy explícito. Y ¿saben dónde lo hizo? Pues por las mismas mujeres de su escuela. Lo anduvo ahí arrojando y aventando como si fuera rocío, como si fuera confeti. Y pues ahí las pobres mujeres ya se imaginarán lo que sintieron a recibir esa sorpresa muy poco agradable y pues ya no puedo expresar en otras palabras lo que podría significar eh, para, para ellas el hecho de que un varón haga eso en plena escuela. Y sí, pues se quejan los maestros y se quejan y pues dice el director o la directora, es que yo no puedo hacer nada. Hagan como que no pasó nada, no sucedió nada, háganse de la vista gorda. Y es que yo no lo puedo expulsar, yo no lo puedo sancionar. O sea, así la situación está en las escuelas a ese grado y ese punto. Entonces se dice pues que los maestros andamos pero bien desprotegidos y a la merced, muy expuestos a muchísimas cosas, incluso a lo que nos puedan hacer algo, o sea, acusaciones falsas, padres de familia que vienen enojados a acusarnos. Nada nos salva de que un padre o madre de familia vengan a acusarnos de algo con el director o la directora. Y muchas veces también pasa que a veces ni meten las manos, o sea, a veces ni hacen el trabajo pertinente de decir, no se preocupe, ahorita lo investigo, yo me encargo, que se comprometan realmente a apoyar al maestro. Hay ciertas ocasiones en las cuales me ha tocado vivirlo y me ha tocado verlo, donde te dejan solo, a veces ahí con la bronca con el papá que viene todo enojado,
y parece ser que pues ni siquiera siguen los protocolos de decir, primero vamos a investigarlo, recibo la queja y ya con el maestro pues ya después lo cito y yo tengo esta información y a ver maestro cómo vamos a hacer y pues que haya una mediación que tú como maestro docente pues sientas la protección y respaldo por ese lado. Porque es bien importante porque pues no, el alto directivo, el jefe pues no debe de caer en dime o directo o en un chisme en el cual pues entonces ¿qué sería? ¿Qué trabajo estaría haciendo, no? Estaría cayendo en el chisme colectivo, pues no se trata de eso, pero a veces ni siquiera eso, o sea, ya como que en el directivo o supervisión no se quieren meter en mayor problema. También se ve reflejado en las clases de hoy, donde en los tiempos actuales cuando me ha tocado a mí trabajar, yo por ejemplo llego a pensar, híjole, van a estar, pero si bien al pendiente, checando con lupa de que los trate bien, de que esté dando mi materia como debe de ser, o sea, uno se imagina una supervisión súper profesional o por lo menos muy insistente, pero te das cuenta que ellos ya saben que pues al alumno no se le puede controlar, no se le puede decir nada, ya al punto casi que pues casi, o sea, se nota leguas que como maestro te deja en el término, pues vaya y entreténgalo, se haga lo que pueda, como quien dice. Y cuando han sido situaciones así de enseñanza-aprendizaje, realmente no se involucran mucho. En otra escuela que me tocó trabajar, pues el subdirector en turno decía, no es posible, dice que no hemos recibido las planeaciones y qué onda con la bitácora y qué onda con este y con otro. Y finalmente, pues te das cuenta que tampoco los maestros están entregando un informe detallado o que haya una preocupación o algo de su parte pues para preparar una mejor clase o que esté muy... Uno se esperaría que estuviera uno muy vigilado eso, pero parece ser que la tendencia más bien actual con los alumnos es vaya y aguántelos, no se meten en problemas, te lo dicen, o sea, no se involucre con los padres de familia y tampoco pues nada más vaya a dar su clase, ni siquiera escuche los problemas de los alumnos, usted sálgase de ahí, usted nada más dígale, pues luego te escucho o aquí pare en seco y diga, no, pues es cuando ya si empezamos a hablar mal de alguien, pues ahí le dejamos y que hagamos como quien dice el corte, ¿no? Que no nos metamos en más situación. Y luego, pues así está, yo tuve una situación de una falta de respeto de un alumno. El director me apoyó, eh, hablamos, eh, pues ya el alumno explicó el motivo por el cual. Me preguntó a mí en ese momento el director, pues mire, el alumno está en este testimonio, usted decide dejarlo así o quiere que se haga una investigación más detallada. Si se hace esto más detallado, pues lo que va a pasar es que vamos a tener que llamar al papá, pero de una vez le comunico que el papá es muy difícil. O sea, ahí lo que se ve y se da en cuenta o se da en nota, pues es precisamente eso, que ya no hay control, ya no hay una autoridad como antes, en la cual lo que se debe entender ahí es que pues estamos a merced de los padres, o sea, como directivos y todo lo demás, pues no pueden hacer más, no se pueden meter, porque si se quieren meter, otra de las cosas que está sucediendo es que hay demandas, demandas de los padres, demandas de los propios alumnos. Entonces realmente pues así con situaciones como esa, donde ya los directores o subdirectores dicen, yo ya no quiero saber nada ni me voy a meter en ningún asunto porque estoy cansado de las demandas o estoy cansado o cansada de que siempre están viniendo con ese tipo de cosas y a cada rato llegan a mi salón, a mi cubículo, eh, amenazando con eso o demandando, pues ya mejor pues ni me meto en problemas, ¿no? Como quien dice.
Entonces cuento todo esto porque pues es una situación en la cual en cuestión de educación parece el alumno el indomable, el alumno el intocable, al que no lo puedes corregir ni siquiera moralmente, ni se te ocurra. Como dice un youtuber de soy docente, o sea, no puedes decirle ni en qué está mal, ni corregir alguna conducta que esté mal de parte del alumno, porque ya tienes a los padres de familia encima y te acusan de que le hiciste algo al niño, le pegaste o sí, o heriste sus sentimientos, como quien dice. ¿Y por qué esa tan poca tolerancia? ¿Por qué está esa tendencia, como quien dice, global? Ya había mencionado yo las redes sociales que nos han hecho muy apartados. Se ha visto muy reflejado en la forma en cómo te tratan como maestro y cómo se tratan entre ellos los alumnos. Realmente ves que los alumnos no tienen un desarrollo socioemocional completo, sino que muchas veces lo que sucede en las redes sociales es que te la pasas horas y horas ahí, pero es como si estuvieras dentro de una película. En una película no te van a pintar muchas veces las cosas como realmente ocurren, sino que lo ficcionizan para hacerlo más interesante o más dramático o para que jale televidentes o personas que por el morbo de interés les das lo que ellos quieren y de esa manera jalas inmediatamente su atención. Y por ejemplo, para ilustrar esto, para hablar hasta qué punto ha llegado, precisamente se está llevando nuevamente a las escuelas por parte de mi equipo de teatro, y esto es idea del director, una obra en la cual participo en la que se está hablando de los sinvalores, de cómo está relacionada el cuidado mismo del medio ambiente con los valores que nos inculcan en las escuelas, precisamente y en las familias también, y esta obra de hecho se va a volver a llevar a las escuelas. Entonces, sin valor significa que no somos conscientes de las cosas morales, de las cosas que nuestra sociedad compete. Es como si anduviéramos a ciegas. Es como si no supiéramos que cuando el semáforo se pone en rojo, pues es detenerse y simplemente actuamos por inercia y le seguimos dando al coche y no respetamos la vialidad. Podemos tener un accidente y en el peor de los casos, pues pasar a mejor vida. Entonces, un sin valor es algo como eso, como un olvido, una poca o nula conciencia de los derechos de los otros o de cómo se rige la sociedad en sí. Entonces, retomando las redes sociales y el ejemplo que les puse de cuando uno ve una película o así, hay adolescentes o niños que han confesado que cuando están en sus casas y por ejemplo se quieren relacionar con su familia, resulta que ahí incluso les cuesta trabajo socializar. Vienen de dejar las redes sociales, se la pasaron todo el día ahí, incluso no saben llevar una conversación normal. Siguen ficcionizados, hagan de cuenta que siguen siendo Indiana Jones o siguen siendo Jack Sparrow. Entonces realmente ahí no hay una distorsión de la realidad de las cosas. Por eso cuando tú tratas a los alumnos como maestros se ven como muy desconectados, como que tienes que ser muy estricto o infundir en ellos el miedo, la intimidación. Por algo se puede entender un poco por qué son los maestros así también en la actualidad, porque ven que conscientemente o tratando a los alumnos como debe de ser, pónganle, a la forma tradicional, pues ya no funciona ir a clases y dar tu materia y ya está, y revisar trabajos y que aprendan algo. Realmente vamos a ponerle que están intoxicados, por poner un ejemplo, no que sea así, ni me quiero referir en el mal término de la palabra o generalizar, pero están tan metidos en su mundo que ni siquiera, no hay, o sea, como hablando el ejemplo que puse del sin valor, pues resulta que no tienen ese valor de saber reconocer que un maestro se le respeta, que cuando
habla el maestro, ellos se tienen que quedar callados, que cuando empieza la clase tienen que dejar de hablar entre ellos. O sea, es una cosa así que te la pongo de ejemplo para que vayamos entendiendo a qué nos referimos a un sin valor. Y entonces, pues sí, están perdidos los alumnos. Tú como maestro ya no te sirve ser calmado y tradicional. Tienes que agregar a la ecuación de tus clases el ser estricto, el estar llamando la atención, porque me han tocado grupos que están pero súper norteados. Los ves y dices, bueno, ¿qué hacen aquí? Deberían estar como que en otro lado, en otro sitio, en sus casas. Y lo peor de todo es que no puede ser tampoco demasiado estricto. Si tú metes la queja con el supervisor o con el director o con el prefecto, no se quieren meter en problemas o te dicen pues ahí como pueda maestro, o te llegan a decir cosas como pues no, ¿cómo le ayudo? Pues porque el maestro es usted, o sea, usted búsquele las estrategias, ¿no? Y te das cuenta también en el trabajo de maestro que te saturan más, que siempre andan diciendo que si no ponen atención o no aprenden o no prueban, es cosa tuya nada más, que no, que claro, pues tú estás enfrente del grupo y hay ciertas cosas que son tu responsabilidad, pero no exactamente todo tampoco. Y entonces ahí es donde uno como que pierde el norte tantito porque te saturas o te tienes que encargar de más cosas que no te deberían de competir y sin embargo ahí te tienen y queriendo controlar o queriendo resolver una situación que tiene que ver más profundo y más allá que de una simple desobediencia o alguna situación así. Entonces ahí te das cuenta que aparte de las redes sociales, ya lo había tocado en el episodio anterior, también hay mucha desobligación familiar. Con la tecnología, con la inflación y cómo está la economía actualmente, como hay mucha exigencia laboral y por la pandemia muchos negocios cerraron y me tocó vivir la época que estaba yo trabajando en una privada y incluso empezaron a fusionar grupos, empezaron a despedir una plantilla de docentes que tenían preparados para un nuevo bachillerato que se iba a abrir. Se fue estrechando y estrechando el camino, incluso tuvimos una reunión donde nos decía el director, nos invitaba, o sea, decía, es que si nosotros queremos una chamba segura, que siempre tengamos un trabajo en el cual sostenernos, pues tenemos que cuidar a los alumnos porque no es posible que se nos estén yendo, aparte por tratos de nuestra parte, con nuestra situación. Entonces, así también es un fenómeno que también viene de la pandemia y también viene el hecho de que nos lo han dicho en consejos técnicos, dejen de decirles a los alumnos que son post pandemia, porque eso como que los condiciona. Ustedes trátenlos como si ya no hubiera ese tipo de problemas psicológicos o cognitivos, porque si no ellos se van con la etiqueta de la pandemia y dicen, por ejemplo, no, pues no aprendo por la pandemia o no me relaciono por la pandemia o, o no sé cómo convivir o relacionarme en la sociedad porque pues yo estaba encerrado y cómo esperan, cómo quieren que yo sepa exactamente qué hacer después de que estuvimos encerrados gran parte con nuestra familia en un buen tiempo, todo lo que duró la pandemia. Entonces son fenómenos sociales, son el hecho de retomando que las familias están muy desunidas también. Escuché a alguien que llegó a decir es que prácticamente así lo digo con todas sus letras, parece que los que tienen hijos nada más para que sean sus mascotas, o sea, que no delata de absolutamente nada, que se porte súper bien y que haga sus tareas, sus trabajos o que ni siquiera moleste con que le des afecto, cariño, atención. O sea, prácticamente quieren a un robot o a una mascota. Entonces, no, o sea, tener un hijo y ser un padre o una madre, pues implica desafíos de la vida diaria. Todos lo sabemos, tenemos nuestros humores, tenemos nuestros cambios, necesitamos muchas veces recibir el calor paternal o maternal. Y entonces, como no se está recibiendo ese alimento,
del alma, esa nutrición esencial, eh, pues prácticamente no está habiendo un desarrollo cognitivo normal sano del niño. Como puse en el ejemplo en el capítulo anterior, e incluso bebés o niños muy temprano desarrollando patologías como ludopatía y esas cosas, pues ya muy serias, cosas que se supone que deberían apenas de vivirlas, que esos trastornos se deben desarrollar como a partir de los 20 o 30. Entonces es un fenómeno social global que se está viviendo muy fuerte. Entonces, lo que quiero decir, ya poniendo en perspectiva la época actual, es que se está viviendo una época donde, como lo dijo una persona que sabe de docencia y que se me quedó pues muy presente, es la época de los trastornos mentales de que vienen con muchos problemas emocionales los alumnos. Y enfrentar eso y querer arreglarlo, créanme que es una cosa, te metes en un mundo que no puedes controlar, que te va a traer sensaciones o cosas que nunca has vivido porque como te estás metiendo en eso, si lo quieres arreglar y no debes de estar ahí por parte del alumno o por parte de las circunstancias de la situación, te pone un alto, un paro energético tan, pero tan marcado que yo las sensaciones, poniendo un ejemplo yo, cuando llegué a enfrentar situaciones así, ya sea con los padres y con los alumnos, te hace vivir eso y te quedas sorprendido porque dices, ¿qué es esto? O sea, hasta parece que es algo más, como que es algo que ellos traen cargando en su karma y son cosas que no puedes reaccionar correctamente a ellas y no puedes manejar. Simplemente pues te domina, te mete en su dominio y en su territorio y no hay nada que puedes hacer, puedes quedar en ridículo, te quedas paralizado. Un alumno que te avienta tremendo odio y ni siquiera las palabras te salen para corregir la situación o darle la vuelta. Estás a la merced, totalmente desnudo, desamparado y sin fuerzas y con todo el flash sobre ti. Entonces, sí son situaciones y sensaciones, cosas que experimentas por las que pasas, que como lo he dicho yo, es que es quedarse como en blanco y con los ojos bien abiertos como platos y la cara así como infraganti, porque son situaciones nuevas que no vas a saber manejar y que no vas a poder arreglar porque muchas veces ya vienen con ese karma o se dice que no estamos destinados a las cosas, que las podemos cambiar, pero ahí hay cierto destino que esos alumnos llegan a tener. Entonces por eso nos dicen que no nos metamos, que en cuanto veamos situaciones así nos alejemos. Me han dicho los que saben, tú nada más ve a tu clase, da tu clase y sí, sí me lo han llegado a decir, pues se aprendieron muy si no ni modo y nada más involúcrate hasta donde debas. Cuando te empiecen a contar algo personal o que quieran hablar mal de alguien, tú nada más saben que hasta ahí le paramos, ahí ya no permito si van a empezar a hablar de eso y mejor ahí nos detenemos y nos vemos para la otra. Porque pues, obviamente los maestros ya nos quieren tener problemas, ya no quieren saber absolutamente nada. Cuando quieres ayudar, más bien te metes más en un problema que en vez de lograr la ayuda. Y esa es la situación global actual con los alumnos actuales. Si los comparamos con los tradicionales, pues finalmente son épocas distintas, son épocas diferentes. Una vez, con esto cierro, me acuerdo de un trabajo que un exalumno entregó de preparatoria.
Me parece que el artista era Peso Pluma o Bad Bunny, por ahí cualquiera de los dos. Y llegamos a compararlo con las bandas, pues las tradicionales, las de antes, donde se decía que en la época de los noventas o setentas o sesentas había realmente verdadera música. Y de repente hablamos de la tendencia actual de Peso Pluma y de, por eso se me va el nombre de, pues ya le ponen ahí el nombre porque son varios, reggaetón y todas esas cosas. Concluimos después de hablar de que, por ejemplo, si alguno decía, no soy fan de comparar a otros artistas de otras épocas, porque incluso llegamos a hablar del hecho de que cuando eran verdaderos cantantes y se esforzaban por transmitir una letra y una melodía con significado, sentimiento y todo eso, y que la forma en cómo cantaban operística y tan profesional, pues nada que ver con el rango vocal de los artistas de hoy, sobre todo reggaetón y esas cosas. Entonces él llegó a decir algo que se me quedó muy asentado. Pues mire, yo no soy partidario, yo solamente digo que simplemente es una evolución. O sea, del cambio de que vivimos de lo clásico, lo canto gregoriano, lo que antes es de culto, a pasar a estas modas, pues simplemente es un cambio generacional, es lo que nos toca vivir, es lo que a lo que nos tenemos que adaptar y poniéndoles ese ejemplo de, por ejemplo, de Queen, de Freddie Mercury, si lo comparamos con Peso Pluma, Bad Bunny o alguno de ellos, pues si nos vamos a la calidad vocal, pues obviamente podemos encontrar diferencias, pero como me dijo ese alumno, pues es que son diferentes épocas y yo lo veo como una evolución, como que la sociedad está en constante evolución, así como las tendencias, pues también durante esa evolución, ese proceso de cambio, pues también la sociedad cambia en sus percepciones, gustos, en los que creen que es arte, lo que no es y lo que es de calidad y así, etcétera, etcétera. Nos vamos renovando a cada paso y cada momento que vivimos, pues ya vamos apreciando y viviendo las cosas de diferente modo cada vez. Bueno, señores, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado mucho este episodio. Ya estoy nuevamente con ustedes en un próximo episodio de este podcast. Que se la pasen muy bien y buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas para todos. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.